Primera de Tesalonicenses capítulo 5, por favor, Primera de Tesalonicenses el capítulo 5. Vamos a ver, estamos estudiando esta carta, ya llevamos algunos meses estudiando esta carta, preciosa carta, es una carta de esperanza, es una carta de fe, es una carta de amor y es una carta de mucha edificación. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica solamente 3 semanas y en 3 semanas él fundó esta preciosa iglesia de Tesalónica, y después de algún tiempo ellos tenían algunas inquietudes, pero precisamente para eso les escribe a los tesalonicenses, para recordarles lo que él ya les había enseñado. Hace 15 días estudiamos acerca de la esperanza que tenemos en Cristo, porque nosotros tenemos una esperanza, como dice el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, hablamos del arrebatamiento de la iglesia y cómo la iglesia no pasará por la gran tribulación. Muchos enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Sin embargo, este pasaje y otros más nos dicen que nosotros seremos librados de la tribulación que vendrá sobre esta tierra. Y precisamente por eso el apóstol Pablo en el capítulo 5 del 1 al 11 nos enseña cómo debemos vivir nosotros mientras esperamos esa próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Permítame leerles por favor desde el versículo 1 para que entendamos el contexto de lo que Pablo está enseñando en este pasaje. Y dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, subraye por favor en su Biblia esa frase, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, está refiriéndose ahora a la iglesia, mas vosotros, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora, quiero pedirles por favor que vayamos con detenimiento, porque en el versículo 1 el apóstol Pablo les dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Eso qué significa? Significa que el apóstol Pablo ya les había enseñado esas cosas, pero a veces con el tiempo como que se nos olvidan lo que ya sabemos, ¿verdad? Y a veces es necesario un recordatorio para afirmar bien nuestra fe, y es lo que el apóstol Pablo está haciendo, ¿verdad? Y esta palabra, estos términos
dice acerca de los tiempos y de las ocasiones. Lo que Pablo está escribiendo en respuesta a las inquietudes de nuestros hermanos en Tesalónica es: oye, el apóstol Pablo, y tú hablas de que el Señor viene, pero ¿y cuándo viene? Y hasta el día de hoy mucha gente sigue preguntando, porque nosotros hemos enseñado que Cristo viene otra vez. Y mucha gente pregunta: oye, ¿y cuándo va a ser el día en que Cristo venga? Y el apóstol Pablo les dice: ¿saben qué? Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Dice el 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, ¿cuándo viene un ladrón? ¿Acaso el ladrón avisa y te dice: ya voy para tu casa a robarte? ¿Verdad que no? Llega de una manera inesperada, llega de una manera sin avisar, pero llega. Así es que lo que está diciendo es: no sabemos exactamente el día. Ahora, esto mismo lo dijo nuestro Señor Jesús en Hechos capítulo 1. Busque Hechos capítulo 1, por favor. Porque los discípulos de Jesús hicieron exactamente la misma pregunta. Hechos capítulo 1, ¿lo tienen? Dice el verso 6. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Como que nos preocupa mucho los tiempos, ¿verdad? Y así es el ser humano, esa es la tendencia del ser humano. No queremos esperar los tiempos de Dios, siempre queremos que las cosas se hagan en nuestro tiempo, pero los tiempos de Dios son desconocidos, pero son mejores que los nuestros, ¿verdad? Y ellos preguntaron: oye, Señor, antes de que te vayas, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y miren la respuesta de Jesús, el verso 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que es lo mismo que las ocasiones. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, solo Dios sabe en qué momento Dios enviará a su Hijo por segunda vez a esta tierra. Solo el Padre sabe. También en uno de los evangelios le preguntaron a Jesús y Jesús les dijo: no les voy a decir cuándo será, porque eso solamente lo ha designado mi Padre celestial. Solo Él sabe. Ahora, algo interesante, regresamos a Primera Tesalonicenses, pero algo interesante les dice el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Tesalónica. En primer lugar, les dice que la venida del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, no sabemos cuándo. Sin embargo, nos da otro detalle. Verso 3: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora dice sobre ellos. ¿Sobre ellos quiénes? Los que queden, porque Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra, y lo primero que va a hacer es arrebatar a su iglesia. Nos sacará antes de que caiga destrucción sobre esta tierra. Dice la Biblia que nos sacará de esta tierra. ¿Sí me estoy explicando? Nos arrebatará de esta tierra. Pero, ¿qué es lo que está buscando el mundo en estos días, mis hermanos? Paz y seguridad. Es lo que está buscando. Ahorita está fuerte la tensión en un país pequeño llamado Crimea, cerca de Rusia, y ya están los barcos
estadounidenses y europeos, la OTAN, porque quieren atacar a Rusia, y Rusia ya está preparado por si acaso quieren intervenir. Está tensa la situación ahí, y en Medio Oriente ni se diga. Y entonces están buscando que haya paz en el mundo y que haya seguridad. Y cuando el presidente de las Naciones Unidas diga: ahora sí, señoras y señores, ya tenemos paz y seguridad, justo en eso, cuando lo acaben de decir, entonces vendrá destrucción y vendrán 7 años de gran tribulación sobre esta tierra. Y dice así el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, ¿en qué momento a la mujer le vienen los dolores? No sabemos, pero una cosa sí es segura: ya van a nacer el bebé. ¿No es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y por eso a este mensaje le he titulado: debemos andar en luz. Debemos andar en luz. Es decir, que mientras Cristo viene, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mientras Cristo viene, ¿cómo debemos vivir nosotros? Mientras Cristo viene, ¿qué debemos estar haciendo nosotros, la iglesia del Señor? ¿Qué debemos hacer? Debemos andar en luz, ¿verdad? O sea, para los que no conocen a Cristo, ellos van a experimentar los dolores, van a experimentar la tribulación, la gran tribulación, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo respecto de nosotros? Dice el verso 4: mas vosotros, o mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas, hermanos míos. La Biblia nos anticipa. Los que estudiamos la Biblia, los que creemos la Biblia, sabemos perfectamente bien que lo que dice la Biblia es real. Y cuando leemos la Biblia, hermanos, se abre nuestro entendimiento y podemos comprender mucho mejor las cosas que las personas que no conocen la Biblia. Mucha gente, hermanos, está en tinieblas, viviendo una aparente paz, viviendo, hermanos, algo ficticio sobre esta tierra. No saben ellos están como en tinieblas, como vendados de los ojos, y no entienden lo que viene. Hubo 2 eventos en el Antiguo Testamento que nos ilustran esto que estamos hablando hoy, y uno de ellos es el arca de Noé. ¿Se acuerdan? Dios le había dicho a Noé: Noé, prepárate un arca, porque voy a mandar un diluvio sobre la tierra. Pero mientras preparas el arca, yo te pido que hables, prediques y le digas a la gente: salva a la gente, ¿verdad? Y por 120 años, eso le costó a Noé preparar el arca. Y mientras él preparaba el arca, él predicaba, él anunciaba. Y la gente, en lugar de arrepentirse, ¿qué hacía? Se reían, se burlaban y decían: ay, pobre Noé. ¿Cuándo ha llovido? Nunca ha llovido. Por tanto, estás loco, Noé. Y lo tomaron de a loco, ¿verdad? Y no creyeron en él hasta que vino el diluvio. Entonces creyeron, pero ya era demasiado tarde. Otro evento en el Antiguo Testamento fue cuando
Dios mandó a 2 ángeles a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Para librar a un hombre justo, a Lot, ¿verdad? Y a su familia. Y entonces los ángeles le dijeron a Lot: ¿Qué más familias tienes? Bueno, están los prometidos de mis hijas, pues háblales también para que se escapen. Y los futuros yernos, ¿qué hicieron? Se burlaron de Lot. Se burlaron de él. Por tanto, nada más salió Lot, su esposa y sus hijas. Pero la esposa cometió un grave error. Volteó hacia atrás, ¿verdad? Y ya no le dio tiempo escapar. Y solamente se escaparon 3: Lot y sus hijas, ¿verdad? Así es que Dios siempre avisa a su pueblo. Antes de que Dios mande esa tribulación sobre la tierra, primero nos pone en aviso. Así como Dios avisó a Noé, así como Dios avisó a Lot, ¿verdad? También hoy Dios avisa a la iglesia y al mundo: hey, viene esto. ¿Y qué sucede hoy en día cuando hablamos de Cristo con las personas? ¿Todos quieren? ¿O la mayoría se burla? La mayoría no quiere, la mayoría piensa que estamos locos, que somos unos fanáticos, ¿verdad? Sin embargo, si sucedió en los días de Noé y sucedió en los días de Lot, sucederá también en los próximos días, ¿verdad? Y antes de que Dios derrame esa tribulación, siempre saca a su pueblo. Siempre busca una salida, un escape. En el caso del diluvio, ¿cuál fue el escape? El arca. El medio de salvación fue el arca. Solo los que estaban dentro del arca se salvaron. Los que estaban fuera del arca se ahogaron. Solo los que obedecieron a los ángeles para salir en los días de Lot, solo los que obedecieron su palabra se salvaron. Todos los que se burlaron y se quedaron en la ciudad de Sodoma y Gomorra, tristemente perecieron. Hoy en día, ¿quién es nuestra salvación? Todos los que están en Cristo serán salvos. Amén. Los que están en Cristo. Cristo es nuestra arca de salvación. Fuera de Cristo estamos perdidos. Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que debemos estar en Cristo, para que podamos nosotros ser librados de este tiempo que vendrá. Y dice en el verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No, a mí no me va a sorprender. Yo ya sé que Cristo viene. Para mí no va a ser una sorpresa, ¿verdad? Para mí va a ser una expectación. Verso 5: porque todos vosotros, hablando de la iglesia, ¿verdad? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso el primer punto ahí en su bosquejo es vivir en luz y no en tinieblas. Vivir en luz y no en tinieblas. La venida de Cristo, amados hermanos, en lo que respecta al mundo, será una venida súbita e inesperada, como ladrón en la noche, pero no así para el Hijo de Dios, no así para el creyente, no así para el Hijo de Dios. Cristo dijo en Mateo 5: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, los hijos de Dios somos luz. Este mundo está viviendo en tinieblas. Nosotros somos luz.
En tu trabajo tú eres luz, brillas. Dice la Biblia, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque sabes inmediatamente que hay una ciudad sobre un monte porque todo está iluminado. De la misma manera, el cristiano no puede esconderse. No puede haber un cristiano secreto en este mundo. Si eres un cristiano, entonces eres luz y debes ser luz para otros que viven en oscuridad. La Biblia también es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabemos que viene, sabemos que sigue. Hermanos, el Hijo de Dios que estudia la Biblia, inmediatamente su espíritu, su mente se ilumina y empieza a ver cosas que el mundo inconverso no puede ver. Los que no conocen la Biblia viven en oscuridad, solamente comen, trabajan, viven, disfrutan, pero no saben a dónde van. Piensan que el camino que ellos pisan es un camino de vida, pero Proverbios nos dice que al final es un camino de muerte. Pero los que somos de luz y los que somos del día, no tenemos por qué perdernos, no tenemos por qué asustarnos, porque somos del día, somos luz en medio de las tinieblas. Busque por favor Romanos capítulo 13, ahí atrasito. Capítulo 13 y verso 11 dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Que dice el 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el sol de justicia. Malaquías capítulo 4, poquito antes de Mateo, tenemos ahí el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, por favor, verso 1, dice así: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, o sea, los que creemos, siempre hace una diferencia, ¿verdad? Primero habla de los que no conocen, luego dice, mas a ustedes, pero a ustedes que conocen la palabra, dice el 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y este sol de justicia, al estudiar otros textos más, nos daremos cuenta que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino la primera vez, vino ese sol. Pero ustedes saben que en lugar de aceptarle, lo rechazaron, lo mataron, lo crucificaron, lo sepultaron. Pero gloria al Señor, porque al tercer día Él resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Y Él se fue, se ocultó el sol.
Desde que Él se fue hasta este día, el mundo está viviendo ¿en qué? En tinieblas. En tinieblas, porque Él es el sol. Hagan de cuenta que se metió el sol. Y ahorita este mundo está viviendo más de 2000 años en tinieblas. Pero el sol volverá a salir. Por eso dice el apóstol Pablo que está más cerca el día de nuestra salvación que cuando creímos. Porque se acerca el día. Por eso les pedí que subrayaran el día del Señor. Y cuando Cristo venga es como si naciera el sol otra vez. Para el mundo será destrucción repentina, pero para nosotros será salvación. ¿Cuántos decimos amén a esto? ¿Cuántas profecías tenemos en la palabra del Señor y a veces por desconocimiento ignoramos muchas cosas? Por eso el número 2 en su bosquejo dice: vivir en conocimiento y no en ignorancia. Cuidado, no ignoremos. Por eso debemos escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Debemos vivir en conocimiento y no solo en ignorancia. Es triste que aún muchos cristianos, por no escudriñar la Biblia, viven en ignorancia. Y por esa razón no están disfrutando la vida que Cristo nos ofrece, esa vida abundante, esa vida gloriosa. Amén. Así es que debemos vivir en conocimiento y no en ignorancia. Viene el sol otra vez. Viene el día. Van a ser el sol otra vez. Y para nosotros será salvación, porque nos arrebatará, nos sacará de este mundo, y sobre este mundo caerá destrucción repentina. Regresamos a 1 Tesalonicenses, el capítulo 5. Dice el verso 6 del capítulo 5: por tanto. Esta palabra por tanto significa: ya que entendimos que su venida se acerca, y ya que entendemos que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, sino que seremos librados, por tanto, entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo? No durmamos como los demás. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. ¿Esto con qué tiene que ver? Vamos a Marcos, por favor. Vamos a Marcos capítulo 13, porque ahí nosotros tenemos una descripción más clara de lo que significa velar. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor en capítulo 13, verso 33, dice así: mirad, velad y orad. 3 verbos. Número 1, mirad, es decir, estar atentos. Número 2, velad, vigilante. Y número 3, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Dice el 34: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Ahora, ¿quién es ese hombre que se fue lejos y que promete volver después? Es Cristo. Él se fue, pero Él prometió regresar. Pero ¿cuándo va a regresar?
Ahora, los judíos tenían 4 vigilias en su noche. La noche del judío, igual que nuestra noche, se compone de 12 horas. Pero ellos la dividían en 4 vigilias, 3 horas por vigilia. Y dice el Señor Jesús acá en esta ilustración, le dice a sus discípulos: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y menciona las 4 vigilias. La primera vigilia se llama al anochecer. La segunda vigilia se llama a la medianoche. La tercera vigilia se llama el canto del gallo. Y la cuarta vigilia en la mañana o el amanecer. De las 6 de la tarde a 9 de la noche es la primera vigilia. Se llama la vigilia del anochecer. De las 9 de la noche a las 12 de la noche se le conoce como la vigilia de la medianoche. De las 12 de la noche a 3 de la mañana, ¿cómo se le llama a esa vigilia? El canto del gallo. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana se le conoce como el amanecer. Las 4 vigilias. Pregunto yo, ¿en cuál vigilia creen que estamos nosotros hablando de estos 2000 años? ¿En dónde estamos? Ya estamos en el amanecer. Hermanos, de las 4 vigilias, ¿cuál es la parte más oscura? En la madrugada, antes del amanecer, es cuando más oscuro está, ¿verdad? Y cuando pega más el sueño. Y cuando hace más frío. Correcto. Entonces, hermanos, esto es señal de que estamos a punto de amanecer. Estamos a punto de amanecer. Estamos en la 4ª vigilia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el consejo de Cristo? Mirad, velad y orad. 3 cosas. Debemos estar alertas. A veces me preguntan: pastor, ¿y usted por qué ve tantas noticias? Porque esas noticias me ayudan a corroborar lo que la Biblia ya nos ha dicho. Por eso tenemos que estudiar cómo está nuestro mundo. Hermanos míos, la semana pasada hizo erupción un volcán cerca de Australia, ¿verdad? En un grupo de islas llamadas Tonga, y provocó un tsunami. Son 13,000 kilómetros desde la isla, desde ese volcán hasta las costas de México, y aún cuando está lejísimos, llegaron las olas. En ciertos lugares de la costa del occidente causó destrozos. Eso que está lejísimos, son 13,000 kilómetros. Es una distancia enorme. Y aún así llegaron las olas. Pero están haciendo erupción otros más. Y los científicos están descubriendo que debajo del mar hay volcanes que no hemos visto, que no se ven porque pensamos que tienen que estar sobre el suelo. No, debajo del mar hay más. Y empieza a haber temblorcitos, que siempre ha habido, pero ahora se están detectando más. La semana pasada tembló en Oaxaca, ¿sabían? Ya tembló en California, en Estados Unidos.
Todo esto es lo que se le conoce como el cinturón de fuego. Toda la costa del Pacífico, del continente americano, se le conoce como el cinturón de fuego. Eso es en cuanto a la naturaleza, el frío, el granizo. ¿Vieron cómo granizó en Puebla hace una semana? Se blanqueó todo pensando que era nieve y era granizo. Aquí en Tehuacán no sufrimos mucho, pero aún así hubo noches en que llovió aquí en Tehuacán. Y uno dice, ¿en enero? ¿Y cuándo ha llovido en enero? ¿Verdad? Muchas cosas están pasando en nuestro mundo. Y si hablamos de guerras y rumores de guerras, y si hablamos de Israel, y si hablamos de Irak, de Irán, de esos países que están en contra de Israel, ¿sabían que dentro de poco China se va a levantar como una potencia mundial? ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que del oriente vendrá un ejército enorme que tratará de destruir a Israel? ¿Cuál país creen que es? Justamente. Todo eso ya está en la Biblia. Rusia se va a despertar. Estudie Ezequiel 27 y 28. De hecho, ya prediqué sobre este tema. Pero Rusia va a despertar, mejor dicho, lo van a despertar. Y va a causar estragos en diferentes partes del mundo y especialmente a la nación de Israel. Y por eso, mis hermanos, nosotros no debemos desconocer estas cosas. No debemos vivir en ignorancia, sino en conocimiento. Pero número 3, debemos vivir en expectación y no en consternación. Número 3, ahí en su bosquejo. Debemos vivir en expectación y no en consternación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa expectación? Es como cuando le regalas algo a tu hijo, a tu hija, y entonces está quitándole el moño y le está quitando el papel y todo ello, y el niño, la niña está expectante del regalo que va a recibir, ¿no es cierto? Así debemos estar nosotros. Es más, nosotros debemos anhelar la venida de Cristo. No debemos espantarnos. El cristiano no debe vivir espantado. Pastor, es que ya viene Omicron y ya viene Delta y ya viene esto y ya viene el otro. Pues será lo que sea, mis hermanos, pero yo estoy con el alfa y la omega, el principio y el fin, quien es nuestro Señor Jesucristo. Que sí está causando, pero hermanos, ¿de qué nos sorprende? Ay, pastor, ¿qué va a pasar? Nada, no pasa nada. Cristo viene. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? ¿Qué es consternación? Eso sí es dolor, eso es llanto, eso es tristeza, porque vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dice el apóstol Pablo. Y número 4, vivir en sobriedad y no en embriaguez. Ese es el número 4. Hermanos, en los tiempos de Jesús, en los tiempos del apóstol Pablo, ustedes saben que gobernaba el imperio romano. Y el imperio romano no toleraba que su ejército, que sus soldados, que sus guardias cometieran 2 delitos graves. Los 2 delitos más graves que un soldado romano podía hacer y que merecía la muerte instantánea era que el guardia se durmiera o se emborrachara. Porque los guardias, ¿en dónde estaban? Estaban en las partes altas de las murallas, ¿no es cierto? Vigilantes, tenían que estar vigilantes porque podría venir el enemigo a atacar a su ejército. Los guardias que estaban sobre las murallas tenían que estar bien alertas, ¿no es cierto?
bien despiertos, bien armados, porque en cualquier momento el enemigo podría venir. ¿Y qué tal si entraba el enemigo y el guardia estaba dormido? ¿O qué tal si el enemigo viene y el guardia estaba borracho? Por esa razón nosotros no debemos ser ni una iglesia dormida ni una iglesia borracha. Debemos estar sobrios, ¿verdad? Debemos vivir en sobriedad y no en embriaguez. Vamos a terminar este pasaje. Dice el verso 8 de 1 Tesalonicenses 5: pero nosotros que somos del día, seamos, ¿cómo debemos ser? Sobrios, no ebrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, el apóstol Pablo ahora nos pide que nos aferremos a las tres virtudes más grandes que el apóstol Pablo siempre ha enseñado: la fe, la esperanza y el amor. Y aquí están los tres. Aquí están los tres. La fe tiene que ver con esa espera, tiene que ver con creer que Cristo viene. Y el amor tiene que ver con la acción que debemos estar desarrollando en esta vida mientras esperamos su venida. Y la esperanza de salvación es que vamos a ser arrebatados de esta tierra para ser salvos, como lo aprendimos hace 15 días. Verso 9: porque no nos ha puesto Dios para ira. Es decir, no pasaremos la gran tribulación. Nosotros no viviremos lo que el mundo vivirá, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque nos va a arrebatar, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En el verso 18 del capítulo 4 así termina. Dice 4:18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así es que el apóstol Pablo, cuando habla de profecía y cuando habla de los últimos tiempos y cuando habla de los últimos días, no dice espantaos los unos a los otros. No. ¿Qué dice? Animaos, alentaos, aliéntense. Porque es cierto que para el mundo vendrá destrucción, pero para ustedes que creen en Cristo es salvación. Vendrá salvación a su vida. Por esa razón exhortamos a las personas, a la gente: hey, ven a Cristo, recibe a Cristo. Así como Noé invitaba a la gente a entrar en el arca: hey, vengan al arca, viene un diluvio, vengan, entren, hay mucho espacio. Pero la gente no quería. Hoy en día, ¿qué decimos? Ven a Cristo, porque solo los que están en Cristo experimentarán salvación y vida eterna. Pero ay de los que estén sin Cristo. Por eso la importancia, por eso, mis hermanos, el interés, por eso el deseo, el anhelo de que tú también vengas a Cristo Jesús. Recibe a Cristo Jesús, porque solo en Él hay salvación. Dice el verso 10: quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos. Verso 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es importante que vengas a Cristo. Es necesario que vengas a Cristo. Nadie más te va a poder salvar. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra arca.
Cristo es nuestra arca de salvación para estos días. Y por eso la importancia de venir a Cristo Jesús. Los días se están poniendo cada vez más difíciles, ¿no es cierto? Más inseguro, más doloroso. Nosotros estamos en este mundo, es cierto, pero por un poco de tiempo solamente, porque cuando Cristo venga, Él nos redimirá, nos sacará, nos arrebatará de esta tierra para no sufrir la gran tribulación que vendrá sobre esta tierra. Si alguien no ha recibido a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Cristo quiere salvarte. Hoy es el día en que Dios te está dando la oportunidad de que vengas a Cristo Jesús.